Valencia respondió a la llamada del Champions for Africa y 40.000 personas contribuyeron a intentar paliar los efectos de la crisis nutricional que están padeciendo los países que componen el Cuerno de África y salvar así la vida de 10.000 niños. Más de 60 estrellas de la Liga BBVA y la Liga Delante, entre los que se encontraban los levantinistas Ballesteros, que además capitaneó uno de los equipos, Juanfran, Nano, Farinós y Javi Venta, aportaron su granito de arena en el terreno de juego. El cantante español Hueco también quiso ayudar en esta causa y animó con sus canciones a la multitud que llenó las gradas de Mestalla. El saque de honor fue realizado por la Fallera Mayor Infantil de Valencia, dando así inicio a un partido muy divertido donde se pudieron ver hasta 28 goles. Juan Ignacio Martínez y Juan Carlos Garrido fueron los encargados de dirigir el banquillo del combinado Africa United, mientras que Unai Emery dirigió al equipo rival, la selección Champions. Este partido también contó con la participación de Baldo, que debido a su lesión no pudo entrar al terreno de juego, pero colaboró con su presencia. A la conclusión del partido, Canuté, como uno de los organizadores del evento, y el levantinista Javi Venta dieron sus impresiones sobre esta iniciativa. Agradecer nada más, les he agradecido a todos porque bueno, siempre mis compañeros de todos los clubes responden siempre a mi llamada y bueno, y cada año es un éxito mayor, digamos, entonces bueno, agradecer a todos los que han contribuido a que sea así y seguro que los niños que van a ayudar muchísimo, que sea en el Cuerno de África o en el proyecto de mi propia fundación, les agradeceré incluso más. Muy bien, está claro que todas estas iniciativas son muy buenas, todo lo que sea pues, a ayudar a la gente pues, que evidentemente pues, no es tan afortunada como nosotros, pues he dicho siempre que soy el primero en venir a todo este tipo de cosas, ¿no?